Hola, mi nombre es José Luis García Cuellar. Soy profesor e investigador del Colegio de Posgraduados y les voy a presentar la clase Diseño y Procesos de Investigación Educativa, Metodología de Investigación, dentro del programa Euromime Erasmus Mundus. El propósito que tiene el curso es analizar los orígenes del método científico e identificar los pasos de la metodología de investigación. El contenido temático que vamos a tratar es definiciones del método científico, perspectivas del método científico y pasos de la metodología de la investigación. Vamos a comenzar con algunas de las definiciones. Método proviene de la palabra met, que significa método, y odos, que significa guía. El método es un procedimiento para alcanzar metas u objetivos. La metodología es un estudio del método. El método es la guía para la obtención de conocimiento y a la vez es un procedimiento riguroso de orden lógico cuyo propósito es la búsqueda de las verdades que explican el comportamiento de los fenómenos naturales. Ciencia es el saber objetivo y racional de la realidad. El método científico tiene ciertas condiciones que se deben de cumplir, que sea el empirismo, la teoría, que sea abierto, que tenga neutralidad ética y crítica y obviamente que tenga ausencia de lo que llamamos magia. No es mágico. Diferentes autores como Descartes, Bacon, Russell, Popper, Lakatos y Kuhn han dado diferentes perspectivas sobre este método científico desde el siglo XVI. Por ejemplo, Descartes define método científico como un conjunto de reglas gracias a las cuales quienes las observan escrupulosamente no supondrán jamás verdadero lo que es falso. Bacon, llamado también padre del empirismo, estableció este empirismo como la característica de la investigación científica. Él antepone la experiencia y la observación a la generalización de diversas teorías. Su método es inductivo. Es fundamental en el desarrollo de la ciencia moderna, ya que da avances científicos como los que aportaron Kepler, Galileo, Newton, entre otros. Él propuso diferentes descriptores, por ejemplo, la observación, y él considera que observar es aplicar atentamente todos los sentidos a un objeto, fenómeno, para estudiarlos tal y como se presentan en la realidad. También habló de la inducción, que es la acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio particular de cada una de ellas. Habló de la generación de hipótesis como un planteamiento mediante la observación siguiendo ciertas normas establecidas por el científico que las plantea. También él dice que hay que probar las hipótesis a través de experimentación. Hay que hacer una antítesis, que es la confrontación o refutación de cada una de las hipótesis planteadas, para al final decidir y dar conclusiones que dan como resultado una tesis o una teoría científica. Russell, él habla de un método científico que consiste en inventar la manera de descubrir las leyes generales que gobiernan a los diferentes fenómenos naturales. También hace el planteamiento de ciertos descriptores similares a los de Bacon. Observar los hechos, proponer hipótesis y probar y verificar las hipótesis desde nuevas observaciones. Más adelante se crea el falsacionismo. Hay varias personas que hablan de él, entre algunos de ellos Popper, Lakatos y Kuhn. Supieron ver con claridad la simetría entre la inducción y la deducción. Ellos comentan que la deducción es un procedimiento demostrativo. La inducción solo permite inferir desde la observación de un conjunto de casos particulares la verificación y la falsación.
Ellos insistieron en que mediante el recurso de contrastación de las teorías se puede mostrar que algo es falso, pero no se puede demostrar que algo es verdadero. Ellos comentan que el conocimiento científico simplemente no es un conocimiento cierto, está siempre abierto a revisión. Consiste en conjeturas que tienen que ser comprobables. Y algo que comenta Popper justamente es que el científico debe tomar en cuenta, así como lo hizo Sócrates, que no sabe nada, que simplemente la ciencia lo supone. En general, ellos proponen 4 diferentes pasos esenciales del método científico. 1, la teoría, después la hipótesis, nuevas observaciones y generalización empírica. Esto da desarrollo a un proceso deductivo y a un proceso inductivo como el que se muestra en la figura. En ello vemos un proceso cíclico que comienza con la parte de la teoría. De esta teoría se hacen algunas deducciones, se generan hipótesis, se hace una operalización de los conceptos o instrumentación, se hacen recogida de datos o métodos observacionales para esto, después análisis de datos e interpretación de los resultados, se hace el contraste de hipótesis con los resultados para llegar a generalizaciones empíricas que den paso a una inducción y regresamos de nuevo a la parte teórica para refutar o contrastar lo que obtuvimos contra lo que dijeron la gente estudiosa de las teorías. Sabino considera que el método científico es un conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos de tipo científico. Él habla de modelos probabilísticos o pautas generables que orientan a la investigación. Él designa como métodos a los estilos de trabajo peculiares de cada disciplina y a las formas peculiares de investigación que se utilizan para resolver problemas específicos de indagación, como cuando se habla de diferentes métodos, como el antropológico, el cualitativo, el informático, el estadístico y en especial el experimental. Diversos autores hablan de método científico y proponen diferentes pasos. Se comienza con unos antecedentes, después dudas, preguntas, problemas. Pasamos a la formulación de hipótesis, generación de objetivos, el planteamiento de diseños experimentales, cuasi experimentales, simplemente no experimentales. Se hace una observación, una recolección de datos o simplemente experimentar. Se obtienen resultados, se evalúan los resultados, se dan conclusiones y después muchas veces se publican estos resultados que dan como parte, pues justamente se publican en revistas científicas o en otro tipo de cosas. Nosotros seguimos esto para hablar justamente del método de investigación en un proyecto de investigación en educación. Hablamos de diferentes tipos de formas y decidimos proponer 10 diferentes pasos descritos como se muestran. El primero, queremos delimitar el problema y hacer una breve introducción. Después, generar preguntas de investigación con un paso posterior a la justificación, la formulación de objetivos, hablar de supuestos o hipótesis, pasar a una metodología de investigación, explicar las fases que vamos a hacer desde que comenzamos hasta que concluimos, qué resultados esperamos obtener, decir en tiempo cuánto nos vamos a tardar en cada cosa para hacer la investigación y al final poner las referencias documentales. Vamos a explicar con detalle cada uno de estos. El paso 1, hablar de la introducción. En esta, lo que se pretende es explicar qué da origen a la investigación. Principalmente, ve qué necesidades tenemos. Una necesidad en nuestra comunidad, en nuestra institución, en nuestra región, en nuestro país, entre otros. Por eso, diversos autores explican que la introducción debe incluir ideas de investigación, o sea, ¿qué quiero investigar?
el tema de investigación, ya que sea claro, y el planteamiento de un problema. Las ideas de investigación representan el primer acercamiento a la realidad que se investigará o a los fenómenos, eventos y ambientes por estudiar. Las ideas de investigación pueden generarse a través de diversas cosas, por ejemplo, materiales escritos y audiovisuales, teorías, conversaciones, creencias, entre otras cosas más. Y hablamos de generar buenas ideas, no malas, para hacer investigación. Por eso hablamos de que las buenas ideas pueden servir para elaborar teorías o solucionar problemas. Estas buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de una manera personal. La idea es, si vamos a hacer algo, amemos lo que vamos a hacer para llegar a un objetivo adecuado. Por eso pretendemos que las buenas ideas no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. En muchas ocasiones es necesario actualizar estudios previos o adaptar planteamientos derivados de investigaciones efectuadas en contextos diferentes. Por ejemplo, una investigación que se aplica en España, ponerla en México, en Perú o en otro país y ver qué resultados se obtienen. Posiblemente los mismos, posiblemente algo diferentes, pero la aportación que se dé es bastante interesante. También, en ocasiones, se deben de conducir ciertos planteamientos a través de nuevos caminos. Por ejemplo, por acá se hizo una cosa y por este otro camino podemos llegar a la misma solución, pero podemos tener estas dificultades o estas ventajas. En cuanto al tema de investigación, es qué es lo que vamos a estudiar. Por eso decimos, como lo dice la transparencia, es un asunto o cuestión que se va a estudiar. ¿Qué queremos estudiar? Ya, saber un tema. Más adelante, hacer el planteamiento del problema. Este se define como afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Lo estamos presentando a través, es una forma muy sencilla de presentarlo a través de un mapa conceptual, en donde propongamos la delimitación de un problema y después cómo podemos encontrar las diversas soluciones, tal como aparece en la figura que está en la pantalla. Nosotros consideramos que el planteamiento y sus elementos son muy importantes porque proveen las directrices y los componentes fundamentales de la investigación. Además, resultan claves para entender los resultados. Tenemos que ver los factores a tomar en cuenta, toda la parte de orden subjetivo y la parte de orden objetivo. Consideramos que el investigador debe saber su nivel de familiarización sobre el tema que va a trabajar. ¿Qué es esto? Si conoce algo del tema o simplemente desconoce del tema, ¿sí? También es bueno saber, no sé nada, es bueno decirlo, pero también es bueno decir, sé algo de esto y quiero investigar más al respecto. También hay que ver la existencia de estudios antecedentes, ver sus resultados y conclusiones, pero algo muy importante, identificar cuál es mi capacidad o cuáles son las capacidades del investigador y sus habilidades personales para hacer. Conocer sus virtudes y sus deficiencias. ¿En qué caso? Si no sé estadística, pues bueno, aprender un poco de estadística. Si no sé metodología de investigación, bueno, busco libros o le pregunto a alguien que lo sepa. Es bueno decir qué sé y qué no sé. También se necesita formular un problema específico en términos concretos y explícitos. O sea, ir al grano. ¿Qué quiero obtener? No hacerlo muy grande, puedo tener un problema que sea demasiado grande. Bueno, tratar de acotarlo lo más que se puede y tenerlo claro. De manera que este tema sea susceptible de investigarse a través de procedimientos científicos. Vamos a nuestro segundo paso, las preguntas de investigación. Estas preguntas son cuestiones que se hacen y que se van a contestar durante el proyecto de investigación. Las preguntas no deben de utilizar términos ambiguos ni abstractos y se considera que debe de haber una pregunta general de investigación que se base en qué quiero investigar.
y otras preguntas que desglosen esa pregunta mayor. El siguiente paso, paso número 3, justificación. En este paso tenemos que indicar las razones por las que se hace la pesquisa o investigación. Por medio de esta, se debe demostrar que el estudio o la investigación es necesario e importante. O sea, ¿por qué vamos a hacerlo? ¿Qué vamos a dar? ¿O qué vamos en qué contexto lo vamos a hacer? Por eso, consideramos que hay preguntas que debemos de contestar en hacer la justificación. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dónde y cuándo haremos esta investigación? Además, tenemos que analizar otras investigaciones parecidas en la comunidad, institución, región, país o continente. Si se encuentra esa información, ver qué resultados se han obtenido y a qué conclusiones ha llegado. Si no, eso justifica su investigación. Lo más importante que hay que proponer es qué aporta el proyecto de investigación a lo que estamos haciendo. Más adelante, el paso 4 es describir los objetivos de la investigación. Estos objetivos tienen como propósito señalar a lo que aspira esta investigación. Se dividen en dos partes, en objetivo general y en objetivos particulares. Regularmente se escriben comenzando con un verbo en infinitivo y podemos apoyarnos de la taxonomía de Bloom para la escritura de estos mismos objetivos. El paso 5, hipótesis o supuesto. Estas hipótesis o supuestos son afirmaciones que se hacen sobre aspectos de investigación o pesquisa. Se hace una hipótesis general e hipótesis particulares. Se habla de que existen dos tipos de investigación, una cuantitativa y otra cualitativa cuando trabajamos en la cuestión de metodología. Cuando hablamos de una metodología cuantitativa, hablamos de que esta hipótesis hay que comprobarse, punto. Lo que propongamos como cierto tenemos que comprobarlo. Y hay métodos estadísticos u otros métodos para justamente comprobar. Y existe otra, que es la cualitativa, que se usa como punto de partida, pero que al final puede modificarse. No es necesario comprobarse, pero se recomienda siempre tener una hipótesis de partida, que en muchos casos se llama supuesto de partida. Tenemos que cuidar cuando hagamos el diseño de la investigación que tengamos una relación adecuada entre la pregunta general de investigación, el objetivo general y la hipótesis general. Asimismo, tener e identificar las relaciones entre las demás preguntas de investigación, los objetivos específicos y las hipótesis particulares. Se recomienda, obviamente, de que hagan una tabla en donde pongan las preguntas, los objetivos y la hipótesis tal como se muestra en esta diapositiva. Va a ser más fácil la escritura de cada una de ellas, ¿sí? Y verán si hay relación o no, porque a veces hacemos una pregunta, el objetivo no es el mismo y la hipótesis general justamente no es una afirmación de esto. Un aspecto muy importante que queremos considerar es cuál es la viabilidad de la investigación. Tenemos que ver si esta investigación que proponemos es factible en cuanto a su realización y principalmente a los recursos disponibles. Si tenemos tiempo, si podemos hacerlo, si podemos obtener presupuesto de otro lado o si lo vamos a hacer con nuestros propios recursos, ¿qué recursos tenemos? Recuerden que la relación tiempo y dinero es bastante importante en una investigación. Piénsenlo cuando lo hagan y justamente por eso se dice si es viable o no. Y otra cosa, ¿qué consecuencias va a tener nuestra investigación? Tenemos que ver las repercusiones, tanto positivas como negativas, que el estudio implica, principalmente en aspectos o en ámbitos éticos y estéticos, ¿sí? Tratar de que éticamente no estemos copiándola, en México decimos fusilándolas o pirateándola,
¿sí? Que lo nuestro sea nuestro y que sirva para algo. En el paso 6 vamos a hablar de lo que es la metodología. Principalmente vamos a decir cuál es nuestro tipo de investigación. La investigación que tratamos o que manejamos puede ser experimental, cuasi experimental o simplemente no experimental. Muchos autores hablan de 3 tipos de investigación: la cualitativa, la cuantitativa y una mezcla cualitativa-cuantitativa también denominada como mixta. ¿Sí? ¿Cuál vamos a usar? Pues la que se sujete a nuestro proyecto de investigación. ¿Cuál es mejor? Todas son buenas, todas funcionan bien. Bien. Más adelante hay que hablar sobre los aspectos de población y muestra. La población nos vamos a referir al universo que se va a considerar. ¿Dónde vamos a hacer la investigación? En México, en España, en Portugal, en Angola, en cualquier otro lado. ¿Con quién? Con profesores, con alumnos, con gente rural, con cualquier otra parte. Y más adelante tenemos que acotar, no vamos a trabajar con todos. Podemos hablar de una muestra. Esta muestra es parte del universo que se va a trabajar y va a ser representativo. En la imagen que tenemos en pantalla vemos un rectángulo en donde marcamos una población y dentro de ese rectángulo ponemos una circunferencia que explica que dentro de ella hay una muestra. La idea es hacer que la muestra sea representativa, ¿sí? Y que nos diga cómo se comporta toda la población. Para eso trabajamos. Claro, hay características que no podemos trabajar con muestras, sino con poblaciones, pero vamos a hablar al respecto de ellas. Hay diferentes tipos de muestreo. Vamos a hablar de 2 tipos de muestreo, uno que se llama probabilístico y otro no probabilístico. El probabilístico es aquel en donde está influenciada las leyes del azar. Por ejemplo, cualquier tipo de persona puede tener la misma probabilidad de salir cuando sea un concurso. Esto lo podemos denotar, por ejemplo, en una lotería o en un bonoloto o en algo parecido, alguna cosa que trabaje en la adivinación de números, en donde se meten bolas dentro de algún instrumento y se van sacando con la misma probabilidad de que obtengan. La idea es trabajar justamente con el azar. Y un muestreo no probabilístico, en donde se selecciona a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa. O sea, siempre hablamos de muestras representativas. Nos encaminamos de nuevo al cálculo del tamaño de muestra, utilizando el muestreo aleatorio simple. Este implica de escoger al azar n personas de n individuos. Por eso la muestra tiene que ser lo suficientemente bien escogida para inferir a lo que es la población. Esto se puede calcular o es población a través de fórmulas empíricas. Hay una dirección en la pantalla que es http://colposfez.galeon.com, donde ustedes pueden encontrar esta información en la subparte o dando clic a inferencia estadística. Para esto o para calcular hay una de muchas fórmulas empíricas que hacerlo. Puse esta que me ha resultado más sencilla, que es la que se muestra en pantalla y donde ustedes se darán cuenta de que tiene muchos parámetros. ¿Sí? Vemos el valor de n, que es el cálculo del tamaño de muestra, n mayúscula, el tamaño de la población. Necesitamos saber de cuánto es nuestra población. Tenemos que trabajar con poblaciones finitas, no infinitas. ¿Sí? Después hay otros parámetros que los iré explicando un poco más adelante. Nuestro instrumento de recogida de datos se puede hacer de diferentes formas. Existe la parte cuantitativa y una parte cualitativa. Regularmente, cuando hablamos de parte cuantitativa, decimos que vamos a recoger datos para nuestra investigación a través de diferentes cuestionarios. Estos cuestionarios están diseñados por diferentes preguntas. Pueden ser preguntas cerradas, pueden ser preguntas abiertas. ¿Sí? ¿Qué es más fácil? Para hacer un cuestionario, las preguntas abiertas son muy fáciles de diseñar. Simplemente pongo la pregunta y que la gente conteste lo que quiere. Las preguntas cerradas son más difíciles de elaborar, pero nos facilitan
el análisis de la información. Entonces, usted elija cuál le importa más. Yo no puedo decir cuál es mejor o cuál es peor. Vea usted cómo puede analizar la información de la manera más sencilla, ¿sí? Y que la información, sea en preguntas abiertas o preguntas cerradas, les dé justamente lo que ustedes desean investigar. A los cuestionarios hay que hacerles, para que tengan un régimen científico, hacer ciertas pruebas a ellos. La principal, la validez de expertos. Bueno, si ustedes tienen un cuestionario ya hecho, mándenlo a los expertos en el área, su director de tesis, su director de tesina, o compañeros que sepan que pueden darles información de cómo se está comportando esto. Lo importante es ver si están bien diseñado el cuestionario, si las preguntas son adecuadas, entre otras cosas más. Más adelante hay que hacer una validez de contenidos. La validez de contenidos es contrastar los objetivos que tengan en su investigación contra los objetivos propuestos en sus preguntas del cuestionario y que realmente sean adecuadas. También, ya que tengan un cuestionario, hacer pruebas piloto. Las pruebas piloto es pasárselo de 10 a 30 personas para ver cómo se comporta el cuestionario y que si les dicen si está bien, si está mal, si es adecuado o no. Muchas veces marcan errores en la redacción o en la forma. De país a país cambia. El español es muy rico, justamente las palabras cambian de acuerdo a modismos o localismos. Y más adelante, la última prueba, una prueba estadística que se plantea, es las pruebas de fiabilidad. Existen muchas. Yo recomiendo la probabilidad alfa, esta prueba de fiabilidad alfa de Cronbach, que la explican muchos libros. Esta prueba les dice cuál es la correlación entre las preguntas. Yo podría decir si el cuestionario está bien hecho o no está bien hecho. Eso nos lo diría en términos científicos. O la idea de la fiabilidad, si es alta, es si yo pongo la investigación en un sitio y después la pongo en otro, obtendré resultados similares, no iguales, pero sí obtendré la respuesta que yo deseo. En cuanto a investigación cualitativa, los instrumentos de recogida de datos pueden ser varios, ¿sí? Por ejemplo, un estudio de caso, cuando hablamos de una a varias personas de una localidad en especial. Puede ser una localidad rural, puede ser una institución, puede ser un grado, puede ser ciertos profesores con ciertas características, pero que no podamos nosotros extender a una población. No podemos decir a qué se comporta o no. Existen otros que son métodos de observación, que puede ser directa, indirecta o participativa, entrevistas, que podemos nosotros entrevistar a gente y que sean dirigidas, semidirigidas o abiertas, simplemente decirle, bueno, háblame de este tema y habla de lo que quiera del tema. Sí, métodos etnográficos o una bitácora de trabajo en campo. Nosotros usamos muchas bitácoras, son las blogs. Entonces, empléenla para utilizar justamente o trabajarlo como un instrumento de recogida de datos cualitativo. Después hay que recoger los datos. Entonces, deben de contestar estas preguntas. ¿A quién o a quiénes aplicaré los instrumentos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué medio? Más adelante aplicaremos análisis de datos. Existen dos tipos, el análisis de datos cuantitativo y el análisis de datos cualitativo. En cuanto al cuantitativo, hablaremos de estadísticos descriptivos, análisis de correlación, análisis de regresión, entre otros análisis en donde manejemos variables de tipo numérico, de preferencia variables paramétricas. Y en los análisis cualitativos vamos a trabajar con variables no paramétricas, en donde tenemos que analizar qué estadísticos se emplean regularmente, análisis de frecuencias o distribución de frecuencias de respuestas, análisis de discurso, o podemos emplear software. Podemos usar el SPSS tanto para análisis cuantitativo como para análisis cualitativo. También hay pruebas estadísticas que son paramétricas y no paramétricas. Ustedes investiguen un poco más al respecto sobre ellas, les puede ser de gran valor para comprobar justamente su información.
Después, vamos a hablar de las fases del proyecto. La primera fase que denominamos la fase número 1 es la fase de la revisión de las fuentes documentales. Para empezar, ¿cómo vamos a buscar la parte teórica? Vamos a basarnos en la parte teórica. ¿En dónde? Pues muchos autores hablan en libros, en artículos científicos, en revistas, en periódicos, en otras cosas más. También Internet nos da la gran ventaja de obtener información a través de cosas electrónicas o de aspectos electrónicos como páginas web, revistas electrónicas, libros electrónicos, entre otras cosas más. Más adelante, el siguiente paso es hablar del contexto. ¿En qué parte voy a hacer mi investigación? ¿En qué país? ¿En qué institución? ¿En dónde? Se recomienda ir siempre de lo general a lo particular. Por ejemplo, si estamos hablando de España, después puedo hablar de una comunidad autónoma, más adelante puedo hablar de una provincia y después ir a una institución o un ayuntamiento o alguna localidad en especial para hacer esto. Es recomendable que en esto digan o incluyan mapas, referencias, cuestiones sociales, demográficas, entre otras cosas más. El tercer paso es la parte empírica, que estuvimos explicándole en la metodología. Tenemos que descifrar cómo vamos a hacer cada cosa, hablarlo brevemente. Los cálculos de muestra, la elaboración de instrumentos de recogida de datos, la recogida de datos, los análisis. A veces los resultados o resultados esperados, pero el contraste de hipótesis con los resultados es importante. ¿Sí? ¿En qué momento van a ser o van a llegar a hacer ese contraste? Dicen, es que hay cosas que no se contrastan como en investigación cualitativa. Bueno, tenemos que contrastar nuestro supuesto de partida contra lo que llegamos para ver si lo modificamos o continuamos trabajando con él o simplemente ahí lo dejamos. La siguiente fase, una fase de discusión. Ahí vamos a contrastar todo lo que es teórico contra los resultados obtenidos. ¿Qué dijeron los teóricos al respecto? ¿Qué obtuvimos? Y veo si lo que obtuvimos lo dicen los teóricos o hay nuevas cosas. Simplemente obtuvimos lo mismo, pero es bueno decirlo, obtuvimos lo mismo, obtuvimos otra cosa, entre otras cosas más. Después escribir las conclusiones. La escritura de conclusiones a veces resulta lo más complicado. ¿Por qué? Yo recomiendo que escriban conclusiones teóricas, contextuales y de la parte empírica. ¿Por qué? Les va a dar mucha información. Cuando ustedes hacen su investigación, a veces tienen problemas para hacer esta investigación. Se suscita de que la gente no quiere contestar por diversos motivos, que no nos van a dar a ganar dinero, o que no les interesa, o por qué a mí, o etcétera. Pero eso, si ustedes lo escriben en una bitácora, podrá servir como conclusiones de la problemática que han tenido. Una conclusión importante es, los objetivos de la investigación se cumplieron. Eso es muy importante. Las hipótesis se pudieron contrastar y dieron como resultado esto. Esas son conclusiones importantes que hay que poner en una investigación. Después, elaborar un documento final. Puede ser una tesina, puede ser una tesis, puede ser algún documento, algún artículo científico que después van a enviar a alguna revista importante, una revista indizada o indexada, que les pueda dar valores para obtener ciertas becas o ciertas características que ustedes necesiten. Y bueno, justamente para eso, ya que tengan el documento, lo envían para su revisión. Ya les digan si se publica o no se publica, o está bien o está mal, o qué se corrige o no. En cuanto al siguiente paso, dentro de un proyecto de investigación, en cuanto si es un anteproyecto o un proyecto, se deben describir qué resultados se desean obtener o qué se pretende obtener de la investigación. Cuando yo comienzo una investigación, pues debo de saber hacia dónde se dirige. O sea, por eso pongo en el diagrama que está ahí, donde está una idea, y si el objetivo a través de un laberinto lo pude obtener o no. Y otro paso, el que sigue en un anteproyecto o proyecto de investigación, es hacer un cronograma, que es un calendario de actividades a realizar hasta la fecha de la entrega del proyecto final. Ponemos la calendarización con los meses, los días y qué voy a hacer en cada una de las fases. Por eso nos sirvió escribir las fases, ¿sí?
Entonces les recomiendo que sigan las fases y lo propongan por calendarios. Por favor, en el calendario pongan fechas de descanso, puentes, fines de semana, días de aniversario, bodas, bautizos, primeras comuniones, aunque suene ridículo, es importante porque son tiempos perdidos. Fechas en que los profesores, si es una tesis o tesina, los pueden atender, o fechas en que van a viajar a un congreso o no están disponibles. Eso pónganlo en su calendario, en su cronograma, porque les va a servir como referencia cuando los pueden atender. Es importante. Y el último paso es escribir las referencias documentales. Hablamos de una bibliografía y de referencias de Internet. Estas deben estar escritas en un formato adecuado para una publicación. Las tesis o las tesinas tienen ciertos formatos de acuerdo a la universidad donde estén ustedes estudiando. ¿Sí? En muchas revistas, como trabajamos en áreas sociales o de psicología, trabajamos lo que sería la APA. Las características de la APA que dan especificaciones de cómo se deben hacer referencia tantos libros, revistas científicas, revistas electrónicas y páginas web. Por ejemplo, las referencias documentales, vemos arriba una página web en donde ponemos el autor, el nombre del artículo y en dónde se localizó y la fecha. Sí, eso es una página web. Y abajo ponemos un libro en donde está el título, el nombre de los autores, justamente el nombre del libro y después el país donde se hizo el libro y la editorial a la cual estamos haciendo referencia. Esto es a grandes rasgos como deberían de escribir las referencias documentales. Este artículo o esta clase la basamos justamente en estos dos, más otras cosas que hemos escrito como apuntes de clase que nosotros tenemos. A grandes rasgos, pues quiero dar las gracias por esta atención y espero que lo que les haya enseñado les sirva. Muchísimas gracias. Está mi dirección electrónica si tienen alguna duda. Y bueno, gracias a todos. Que tengan un estupendo día. Hasta luego.